buenas tardes, bienvenidos un día más a este programa de Curiosidades Televisión aquí en Hit Radio Barcelona. Hoy pondremos sobre la mesa, o más bien dicho, entre los micrófonos, tres grandes temas que seguramente les encantarán y harán que este programa de historia que presentamos hoy aquí llegue a lo más profundo de su alma y de su corazón. Hablaremos de tres grandes temas. El primero que hablaremos es de una mujer, de Sarah Rector, una mujer de color en la cual fue declarada mujer blanca por todo el capital que ella manejaba. Una mujer que en Estados Unidos consiguió ser una de las mujeres más ricas a causa del petróleo por unas tierras que heredó de unos familiares. Y lo explicamos aquí, en este programa de hoy, aquí dentro de Hit Radio Barcelona, en Curiosidades Televisión. El segundo tema que tocaremos, que también les gustará, es el tema de la Edad Media. Un tema escabroso, porque la Edad Media parece muy bonita en las películas del cine o en la televisión, pero en realidad era una tortura para todos aquellos que vivían aquella época medieval, en la cual no existían ni lavabos, ni existían medicinas para ser curados y donde los más poderosos siempre se aprovechaban de los más débiles. Una Edad Media que les llevará a una versión diferente a la que ustedes tienen estipulada en su mente y que han visto en los medios de comunicación o en las películas. Una Edad Media que seguramente nos hará pensar de una forma diferente cuando volvamos a hablar de ella. Y por último, un gran tema, el de Sergei Aleskov, un niño de solamente 6 años en Rusia, en la cual se convirtió en el soldado más joven en participar en esa brutal Segunda Guerra Mundial. Un Sergei Aleskov que perdió a su padre solamente nacer y que se crió con su madre, su hermana y sus otros 2 hermanos, los cuales murieron en la guerra, y él fue adoptado por el mayor de un regimiento. Una historia increíble que os explicamos aquí en Curiosidades Televisión, aquí en Hit Radio Barcelona. Ahora vamos al primer reportaje. Ese reportaje de esa negra que fue declarada blanca y se llamaba Sarah Rector. Os dejamos con este primer reportaje de los 3 que presentaremos hoy. Hasta ahora. Hoy viajamos a una modesta familia de Estados Unidos, en la que nos lleva al matrimonio entre Rose McQueen y su esposo Joseph Rector, que por casualidad nacieron los dos en el año 1881. De este matrimonio nació nuestro personaje de hoy, que es Sarah Rector, quien era la hija de este matrimonio, juntamente con sus otros 5 hermanos. Pero dejemos a esta familia de esclavos y centrémonos en nuestro personaje, quien era Sarah Rector y que fue conocida como la Negra Blanca. Sarah Rector nació en el matrimonio entre Rose y Joseph en el año 1902, en una localidad únicamente de esclavos de color llamada Talk y que pertenecía al condado de Oklahoma. Este condado era un territorio por aquella época de indígenas indios. Pero para conocer un poco más esta familia recordaremos que antes de la Guerra Civil los indios Creek poseían esclavos. Todo esto ocurrió después del Tratado de 1866 y que los convirtió en nación como Musgrave Creek. Uno de estos esclavos eran los abuelos de los padres de nuestro personaje, Sarah Rector. Tras los libertos de Dave y Rose, que no era más que una comisión que había sido autorizada en 1893 por el Congreso de Estados Unidos, donde se obligó a las 5 tribus civilizadas de origen indio a someterse a un proyecto que liquidaba el sistema de reservas y redistribuía las tierras a los herederos de sus esclavos, nuestro personaje, así como 600 menores más, se acogieron a este derecho y recibieron las asignaciones de tierra que les pertenecían por dicho decreto de herencia. Estos niños eran conocidos como Muscogee Freedmen. Tras esa herencia, nuestra Sarah Rector recibió en propiedad 159 acres
de tierra, lo que son 64 hectáreas. Esta medida, que a repartir tierras entre los herederos de los esclavos, hizo que este territorio acabara integrándose en la antigua ciudad de Oklahoma y formando así el actual estado de Oklahoma. Pero para irnos atrás en el tiempo, puntualizaremos que el abuelo de Sarah Rector era John Rector, que era un Musgore Freeman. El bisabuelo de Sarah y padre de John era Benjamin McQueen, quien fue esclavizado por Reddy Gateson, quien era un indio Musgore Creek. En cambio, la madre de John Rector, Molly McQueen, fue esclavizada por el líder Musgore. Este líder, conocido como Ophon Yahola, luchó en las guerras Seminole y acabó separando la tribu. Tras este divorcio entre Optole Yahola y la tribu Musgore, acabó por llevar a sus fieles seguidores a establecerse en Kansas. Después de este pasaje por los antepasados de Sarah Rector y tras recibir su herencia de sus 64 hectáreas de terreno, ubicados concretamente en Gridpool, a unos casi 100 kilómetros de donde vivían en aquel tiempo ella y su familia. Tenemos que decir que estas herencias, las que en ojos de la sociedad parecieron lotería en forma de tierra, se trataba de tierras totalmente infértiles, no aptas para el cultivo ni para el ganado. Por tanto, a veces era más un problema que una solución. Las mejores tierras solo eran reservadas y adjudicadas casi a dedo para los colonos blancos. Para que nos hagamos una idea, estas tierras otorgadas a Sarah, de las que no se podía obtener ningún beneficio, el Estado pedía en impuestos $30 para su familia. Era tal la carga económica que esto suponía que la familia y el padre de Sarah solicitó al tribunal del condado de Musgore que vendieran esta tierra de Sarah, que había heredado, por ser imposibilitada su voluntad de pagar los impuestos de esta. Pero tras la negativa de este tribunal, se le obligó a seguir pagando esos $30 de impuestos. Tras esta negativa, el padre de Sarah no paró de buscar arrendador para su parcela, para así poder hacer cargo de los injustos impuestos, y por fin consiguió, tras tocar muchas puertas, arrendar los terrenos a la empresa petrolera Stein Oil Company. Esta empresa, en el año 1913, tras muchas perforaciones en el terreno y cuando ya no se creía que podría obtener ningún fruto al perforar las tierras, se topó con la perforadora B.B. Jones, la cual, al excavar, hizo un enorme sifón de petróleo y que llegó a producir 2.500 barriles de ese preciado oro negro. Eso pasaba en el año 1911 y a causa de este descubrimiento, el padre de Sarah empezó a recibir $300 al día de la compañía petrolera, de la cual extraía de sus terrenos unos 400 metros cúbicos de ese oro negro casi a diario. Pero el hecho de ser indígenas y además con dinero hizo que se les quisiera aplicar una absurda ley que regía en ese momento y que dejaba claro que los indios de pura sangre, los adultos negros y los niños que eran ciudadanos de territorio indio y poseían tanto propiedades como capital monetario de forma suculenta, se les tenía que asignar un tutor blanco para administrar su riqueza. El tutor asignado por el Estado fue un amigo de la familia, un blanco de mucha reputación llamado J.T. Porter. J.T. Porter se hizo cargo de esta asignación y se adjudicó parte del campo de petróleo en el que se rebautizó como Cushing Drumming. En ese expolio legal de J.T. Porter recibió en octubre de 1913 la cantidad de $11.567 de la época. Todo y los cortos 12 años de nuestro personaje, Sarah Porter, a medida que se iba divulgando su riqueza, ésta recibía regalos de todo el mundo, incluso regalos bancarios en forma de dinero, y como varias solicitudes de matrimonio de gente que ni conocía ni había visto jamás. Lo más curioso era que el color de su piel molestaba a los gobernantes de su ciudad e incluso los legisladores de aquel viejo Oklahoma intentaron tirar para adelante un decreto de ley para declararla persona blanca. Este absurdo decreto al final se aprobó. Lo positivo, si lo hay, es que al ser oficialmente blanca, aunque su piel era más negra que el tizón, permitió a Rector tener el máximo derecho en la totalidad de los beneficios de las tierras. Este nuevo estatus social le daba todos los beneficios de cualquier persona blanca y que eran prohibidas a la gente de piel oscura o negras, como se quiera decir. Por ejemplo,
poder viajar en primera clase en el ferrocarril. Al cumplir la mayoría de edad y así hacerse cargo de su propiedad y los beneficios obtenidos, Sarah Rector se convirtió en multimillonaria con más de 800 hectáreas de terreno, de una lujosa mansión y varias acciones de las mejores empresas del país. En esa mayoría de edad, nuestra Sarah decidió dejar el pueblo de Tusker y se mudó con toda la familia a Kansas City, a Missouri. Una vez allí, compró una casa junto a la calle 12, la que fue rebautizada como Rector House. Esta casa, tras su muerte el 22 de julio de 1967, a la edad de 65 años, fue donada a una organización sin fines de lucro. Esta organización, en la actualidad, está intentando convertir en un museo la casa de Sarah. Actualmente, los restos de Sarah están enterrados en el cementerio de Blackjack, en Taft. Recordemos que Taft era su ciudad natal. La vida familiar de Sarah trató de dos matrimonios, el primero a sus 18 años, en 1920, con el empresario Kenneth Campbell. En ese primer matrimonio entre Sarah y Kenneth Campbell nacieron sus únicos 3 hijos. Después de su divorcio en el año 1930, Sarah, 4 años después, en 1934, se volvió a casar con William Cranford, quien era el dueño de un importante restaurante. Sarah Rector, como hemos dicho antes, y después de una vida de lujos, obsesión por las fiestas y automóviles de lujo, murió finalmente el 22 de julio en 1967 a la edad de 65 años. Sarah Rector, una negra conocida como Blanca, una millonaria, la cual, por su color de piel, el Estado pronunció y la declaró blanca para no sentirse culpable de tener una negra millonaria. Y aquí os lo hemos contado, como siempre, con la máxima humildad y la máxima rigurosidad histórica. Pues bien, ya hemos escuchado este primer relato sobre esta chica, Sarah Rector, una niña negra, cual fue declarada blanca por todo el capital que generó tras heredar los 159 acres de tierra totalmente infértil que casi le lleva a la ruina y tiene que vender, pero que finalmente su padre consiguió alquilar estas tierras a la petrolera Stein Oil Company y que acabó por salvar no solamente esta familia, sino que enriqueció a esta chica llamada Sarah Rector, que fue una de las mujeres más ricas de todos Estados Unidos, al ser ella la propietaria de esos terrenos en el cual miles y miles de litros de petróleo salían de ella. Y ahora nos vamos a la segunda parte de este programa, a la Edad Media, una Edad Media que les sorprenderá las cosas que pasaban allí y cómo vivía esta gente del Medioevo, una Edad Media que seguramente muchos desconocen y que hoy, a partir de hoy, sabrán mucho más de ella. Os dejamos con este fenomenal reportaje sobre la Edad Media. Hoy, en nuestro reportaje, viajamos a la Edad Media, donde muchos sueñan con ella y también la adoran. Una Edad Media donde muchos creen aún en cuentos de princesas, caballeros y dragones. Quizá mucha adoración a esta época de nuestra historia se deba a los miles de cuentos de princesas y príncipes azules o a las películas de caballeros, libros como El Quijote y leyendas sobre princesas y dragones. Pero la verdad de esta Edad Media que muchos idolatran no fue tan idílica como se piensa. Pondremos como ejemplo algunas cosas que seguramente ignoramos de aquella época de nuestra más reciente historia medieval. Una de ellas era la cantidad de enfermedades que hoy son insignificantes, pero que en aquella época eran mortales, como la gripe, la viruela, la lepra o el tifus, entre otras. En aquella época, ya solo nacer era casi un milagro, por la alta tasa de mortalidad infantil a los pocos días de nacer. Pero no solo los neonatos tenían esa enorme lacra llamada muerte, pero no solo peligraba la vida del neonato, sino que las mujeres al dar a luz también podían en peligro su vida, pues cada una de 3 mujeres morían en el parto y muchas de ellas morían con el bebé dentro, provocando la muerte de la madre e incluso de su hijo al mismo tiempo. En el ámbito laboral,
No existían derechos ni vacaciones, ni pagas dobles, ni elementos de seguridad. Todo se basaba en impuestos obligatorios del recaudador del feudo, que venía cada semana a cobrar sus tributos. Eso hacía que abuelos, padres e hijos trabajaran sin descanso de sol a sol, de forma casi esclavista y desde la edad de 6 y 7 años. En aquella época, los niños no tenían casi derecho a la infancia, solo al trabajo, pues las escuelas ni tan solo existían. Pero esos niños y padres, y a veces algún abuelo, en tiempos de guerra, eran reclutados sin ningún conocimiento de armas ni de estrategias militares. Era imposible negarse, pues les costaba la muerte. La gran mayoría morían en las batallas, pues eran puestos en primera línea de la contienda bélica. Eso sí, si conseguían retornar a su feudo vivos, después de la guerra, muchos veían sus tierras arrasadas o quemadas y también saqueadas y su ganado totalmente desaparecido o alguna vez muerto. Pero eso sí, seguían que tener pagando los tributos fiscales al recaudador del señor que dominaba ese feudo. Pero volvamos al principio del nacimiento, que era casi un milagro, pues la mortalidad infantil era de un 25% durante el primer año y de un 20% entre el primer año y el quinto de vida. Estos niños, en su adolescencia, perdían todos los derechos como niños, que no era más que jugar y correr con espadas de madera para prepararse y beber alcohol, sin ningún tipo de control. La tasa alcoholémica de niños entre 9 y 15 años era del 45% aproximadamente en aquella época. Después de esta no adolescencia, eran obligados a trabajar en el campo o con el ganado para poder así pagar los impuestos del feudo. Otro de los puntos más importantes es, por ejemplo, la higiene. Ya expliquemos aquí en este programa hace más de un año el origen, por ejemplo, del ramo de novia y por qué y para qué se creó. Qué bonito ver una novia con su ramo de flores, ¿verdad? A comparación con la Edad Media que estamos hablando, hoy en día cuando alguien se prepara para una boda, se baña, se corta el pelo, los cabellos, mira y mima su apariencia al milímetro. Se le ocurriría ir a un casamiento sin desodorante ni perfume y hecho un Cristo, como vulgarmente se llama a una persona con el alto grado de desidia personal? A nadie se le ocurriría, desde luego, pero claro, todo tiene una historia y el ramo de novia no es diferente. En la Edad Media la gente se duchaba o bañaba como mucho 1 o 2 veces al año y de forma muy extraordinaria. Normalmente la gente se duchaba entre los cambios de estación, cuando hacía más calor, entre primavera o verano, pero lo curioso que casi todos los baños no eran de agua, por su escasez, sino que lo hacían con trapos húmedos metidos al fuego para calentarlos. Está claro, todo esto sin jabón. Este hecho hacía que la gente de pocos recursos que no pertenecían a la alta sociedad hicieran mal olor a raíz de la suciedad y su sudoración. Era típico ver erupciones en la piel, de porquería en manos, piernas, brazos y cara de no lavarse. Este hecho no solo hacía desagradable estar al lado de alguien, sino que también favorecía enfermedades muy graves y que muchas veces costaban la vida. Pero esto no es lo curioso que hoy escucharéis. El ramo de novia que conocemos es un bonito adorno, y antes era una forma de disimular el olor que la novia desprendía debido a la falta de higiene personal. Dato curioso de esto, que en aquella época, cuando una novia iba a casarse, las damas de honor, como las conocemos ahora, y que normalmente eran siempre hermanas o cuñadas de la novia, trituraban antes de la boda flores y las ponían dentro de un trapo húmedo y lavaban con él a la novia para posteriormente dar el ramo a la novia minutos antes que llegara el novio al altar. A la novia, sus damas le daban ese ramo hecho de flores silvestres para que el novio no sienta el mal olor que ésta hacía de no ducharse. Esto es muy curioso, porque ahora el ramo de novia, que hoy es un símbolo de cualquier novia, en aquella época era un simple ambientador natural. Pero dejémonos de ramos de novia y dejemos estos episodios de ramos y bodas aparte y centrémonos de nuevo en la vivencia en esta Edad Media. Mientras años atrás, concretamente 2000 años antes de Cristo, los griegos y romanos inventaron los baños públicos y la costumbre de bañarse e incluso construir termas públicas donde se bañaban y aseaban hasta quedar impolutos. Pero en esa Edad Media todas esas cosas se perdieron. Incluso se perdieron las letrinas y los baños para hacer las necesidades.
eran inexistentes. Por ejemplo, en muchas mansiones o castillos se lanzaban las defecaciones por una ventana y se dejaban acumular allí para crear barrizales y así evitar asedios. No existía el papel de baño para limpiarse, se hacía con hojas de lechuga o con las mismas manos. Eso sí, cuando el nivel de heces era considerable, creció un oficio nocturno que consistía en recoger las heces y enterrarlas en algún sitio del bosque de noche. Claro que hablamos de esa clase más alta de esta sociedad. Normalmente la otra clase, los campesinos, utilizaban cubos o directamente lo hacían en el bosque. De nada sirvió todo el conocimiento griego y romano de 2000 años antes de Cristo, donde las letrinas, por ejemplo, en el Imperio Romano, fueron el primer Facebook de la historia, donde la plebe y la alta aristocracia se reunían y charlaban de su día a día, mientras defecaban todos juntos en esas letrinas públicas e incluso se dictaban leyes muy importantes allí. O de las antiguas letrinas de la Biblioteca de Alejandría, que mientras hacías tus necesidades podías leer un libro. Verdaderamente, la Edad Media hizo un enorme retroceso de más de 2000 años atrás referente a la higiene personal. La vida de la gente normal en la Edad Media era muy dura. Su dieta era a base de pan, verduras y cereales. Su vida era totalmente ligada al campo y a los animales. Esta dieta tan pobre en proteínas hacía que la mortalidad fuera de los 20 a los 35 años y 9 de cada 10 tenía este tipo de vida. Ahora hablemos de otra cosa, hablemos de las modas. Las modas, como las conocimos hoy en día, no existían. La ropa era la misma cada día. Y después de muchos remiendos, seguramente algunos solo usaban una muda, desde su adolescencia hasta el día de su muerte. Un dato curioso de la ropa era que no podías llevar nada de rayas porque se asociaba al maligno y podía llevarte incluso a la cárcel o lo más terrible, a la hoguera. A raíz de todo esto, afloraron enfermedades como la peste bubónica o la peste negra. Esta última tenemos que recordar que exterminó al más del 30% de la población europea. Estas enfermedades, al no saber cómo se contagiaban y los médicos al no tener ninguna explicación, empezaron a usar hierbas y brebajes para intentar evitarla, pero al ver que esto era absurdo, se empezó a creer que era una maldición sobrenatural. Esa creencia de maldición hizo que se culpara a los judíos, a quienes se perseguía y se intentó acabar con ellos. El machismo en aquella época, en la Edad Media, era extremo. Las mujeres estaban dispuestas solo para engendrar hijos y dedicarse a las tareas domésticas o a ser monjas. De todos es conocido el famoso cinturón de castidad que los caballeros medievales ponían a sus esposas cuando partían a las batallas. El tema de la mujer estaba muy degradado, que incluso estaban obligadas a casarse con el hermano del fallecido en la batalla. Muchos de los matrimonios eran obligados, casi todos, y se le ordenaba a la mujer un marido, incluso en contra de su voluntad. Este hecho se veía mucho más en la alta sociedad, para conservar feudos y tronos. Sí, sé que muchos defenderán a la mujer y dirán que había reinas y todo eso, pero más allá de la realidad, estas reinas, por mucho poder que tuvieran, estaban obligadas a dar luz de media de 2 a 3 veces, para asegurar el heredero al trono, y esto pasaba, está claro, muchas veces en contra de su voluntad. El catolicismo era casi obligatorio, y quien no creía o practicaba el cristianismo era perseguido, y mucha de esta gente era quemada viva o encerrada viva por brujería. Era una época de guerras continuadas, algunas de ellas duraban años, y como hemos dicho antes, el machismo en esta Edad Media hacía que muchos de los guerreros que iban a estas batallas durante años hacían que su mujer llevara el cinturón de castidad hasta que llegaran a casa. Los heridos de guerra casi sufrían más en su cura que en la batalla, pues no había ni medicamentos ni anestesia para practicar operaciones o amputaciones de miembros. Las leyes eran absurdas. Solo por pensar diferente o no ser religioso te podía costar la vida. Ya no hablemos de las leyes de los animales que se podían juzgar y asesinar, por ejemplo, por no dar leche. E incluso algunos animales fueron juzgados y puestos a disposición de la horca o de la hoguera por simplemente morder a sus dueños. Aunque fuera de forma inocente, se consideraba como un intento de asesinato.
Pero quizá no fueron estas leyes las más extravagantes, sino que también se juzgaban a los muertos, se exhumaban sus huesos, se sentaban para ser juzgados, se les vestía y se les condenaba. Como no podían defenderse, se determinaba que eran culpables y eran condenados a arder en la hoguera, a ser colgados o incluso a amputarles las manos. Este tipo de juicio se conocía como el concilio cadavérico. Pero dejemos este macabro juicio a los muertos y hablemos de deporte. Sí, de deporte. El famoso deporte del fútbol, conocido en todo el planeta, se inventó en aquella época, pero no era como lo conocemos hoy en día. Era una especie de contienda donde se permitía todo tipo de brutalidad. Lo único que no se permitía era la muerte. Habían tantos heridos e incluso amputaciones y huesos rotos que en el año 1314 el rey Eduardo II lo prohibió, y no fue hasta la Edad Moderna donde este deporte empezó a florecer de nuevo hasta conocerlo como es hoy en día. Volvamos a los matrimonios. Si navegamos por aquella época y nos adentramos en los matrimonios, como hemos dicho, casi todos obligados, la mujer tenía un derecho muy curioso, que era pedir a su marido una prueba de fertilidad. Si no, estaba permitida que pidiera el divorcio. Eso sí, en muchos casos esta prueba se hacía en público, delante de un jurado. Lo curioso que si el hombre no cumplía como tal, en esta prueba pública muchos de ellos eran apartados de la sociedad, haciéndoles un vacío total, tanto por vecinos, amigos y familia. Eran apartados así de la sociedad por impotentes y tachados de poco hombres. Y para acabar, os voy a explicar un caso muy curioso. Una de las frases que todos usamos cuando nos encargan algo que no es de nuestro agrado, decimos airados, ya me han cargado el muerto. Esta frase que hoy usamos y la vemos tan normal, en esa Edad Media cargar con el muerto era casi un calvario, porque era tan literal. Me explico, si moría algún familiar o alguien conocido en tus tierras, estabas obligado a pagar los costes del entierro. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Pues si por casualidad alguien extraño se moría en tus tierras, también eras responsable de pagar ese entierro, y aun que no lo conocieras de nada, tenías que hacer frente a ese impuesto. Por eso, muchos envolvían el cadáver y lo arrastraban o cargaban en su espalda hasta otros dominios. De esta manera pasaban los impuestos del muerto a otra propiedad. De ahí viene esa frase, me han pasado el muerto. Pues bien, espero haber despejado algunas dudas de esta Edad Media. Que a muchos les enamora y les gusta muchísimo. La duda es si seguirán enamorados de esta Edad Media o les gustará tanto después de haber escuchado nuestras cosas que hemos contado y que nunca nadie nos explicó, ni en películas ni libros de escuela. Pues bien, ya han escuchado ustedes este fenomenal relato de lo que era la Edad Media. Seguramente que a alguno de ustedes le habrá cambiado la visión totalmente de lo que era esa terrible Edad Media, donde la alta tasa de muerte infantil estaba sobre el 25% el primer año, donde fue el invento del ramo de novia, simplemente porque no se lavaban o se bañaban una vez al año con trapos húmedos con vapor y llevaban el ramo de novia solamente para disimular el olor o el hedor que producía esta mujer al casarse, o cómo no, la mortalidad que era de 20 a 35 años. También la alta tasa de alcohol entre niños, un 45%, porque se les entrenaba para la guerra y se les daba alcohol para que perdieran el frío. Bueno, total, una Edad Media que seguramente muchos desconocían y hoy os hemos explicado en este fenomenal reportaje aquí en Hit Radio Barcelona. Un reportaje que seguramente no dejará indiferente a muchos defensores de este medióvolo y que ahora seguramente lo mirarán con otros ojos. Y ahora nos vamos al tercer reportaje, un reportaje espectacular, el de Sergei Aleskov, un niño de solamente 6 años que luchó en la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los niños más jóvenes en esta guerra, con solo 6 años, y que con sus manos y la ayuda de otros soldados, tras cruzarse en las líneas enemigas, consiguió sacar a su padre adoptivo de debajo de los escombros en un ataque
allí donde estaban ubicados. Os dejamos con este magnífico reportaje de Sergei Aleshkov aquí en Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Os dejamos con este impresionante relato de este niño de solamente 6 años. Hoy nos acercamos como cada semana a nuestra máquina del tiempo para encender los motores y viajar así en el tiempo. Hoy viajaremos hasta el 15 de febrero de 1936 y lo haremos en la ciudad de Oblast de Kaluga, situada en la antigua Unión Soviética. Esta fecha, el 15 de febrero de 1936, es la fecha de nacimiento de nuestro personaje, que no es más que un niño con la edad de solo 6 años, que hizo historia en la Segunda Guerra Mundial. Nuestro joven protagonista se llama Sergei Aleshkov. Sergei Aleshkov tuvo una infancia sin el cariño de su padre, pues este murió el mismo día de su nacimiento y fue criado por su madre y sus 2 hermanos y su hermana, todos mayores que él. Pero para esto nos tenemos que situar solamente a 6 años después de su nacimiento, cuando en el otoño de 1941 las tropas nazis invadieron la Unión Soviética. Los líderes mundiales rusos se vieron obligados a reclutar a sus filas a todos los hombres disponibles para intentar frenar al ejército nazi, entre ellos los 2 hermanos mayores de nuestro protagonista. Poco tiempo después de la invasión nazi, la región rusa de Sergei Aleshkov se convirtió en una zona donde los habitantes del pequeño lugar apoyaron en la medida de sus circunstancias a los partisanos, entregándoles comida o pasando la información que podían. Este hecho, en 1942, hizo que las tropas alemanas decidieran atacar este pequeño pueblo, arrasando por completo todas sus calles, sus casas y acabando incendiándolas. Este hecho hizo que los ciudadanos de este pequeño pueblo pagaran la ira nazi. Todos los habitantes de este pequeño pueblo ruso fueron torturados y asesinados, incluso el hermano de Sergei, que fue ahorcado, y la madre, que fue tiroteada hasta morir al intentar salvar a su pequeño hijo. Pero por suerte y para el bienestar de nuestro protagonista, una vecina, al ver lo que estaba sucediendo, cogió a Sergei entre brazos y salió corriendo hacia el bosque. Esta mujer cogió en brazos a Sergei y salió corriendo hacia el bosque, como hemos dicho, para intentar salvar su vida. Pero este héroe fue abatido mientras con gritos de dolor le decía a Sergei que huyera corriendo hacia ese bosque que estaba enfrente de él. Durante varios meses, Sergei vagabundeó por los bosques casi sin agua, sin llevarse nada a la boca para sobrevivir. En este tiempo y calvario, estuvo comiendo ramas e insectos, bebiendo agua del rocío que había acumulado durante las noches en las hojas de plantas y árboles. Por suerte para él, en esa zona donde estaba y su cuerpo no aguantaba más, estaban de maniobras una unidad del ejército ruso, la que encontró a este pequeño niño masacrado, casi muerto en vida. Esta unidad militar era el 142 Regimiento de Fusileros de la Guardia, los que por casualidad estaban peinando y reconociendo esta zona del bosque. A los mandos de esta unidad militar se encontraba el mayor Mikhail Boroviev. El mayor, tras ver el estado casi moribundo de este niño, su corazón se encogió como si fuera apretado dentro de su puño. Lo recogió y su sed de venganza al ver el estado de Sergei era estrangular al primer soldado alemán que se encontrara en el camino, igual que pensaron todo el resto de sus hombres. Después de ser atendido por alguno de los hombres de esta unidad militar, Sergei fue llevado a las trincheras, donde se encontraba allí instalado un pequeño hospital de campaña. Tras ser examinado y nutrido por los médicos y ganarse la gran simpatía de las tropas de esta ubicación militar, el 8 de septiembre de 1942 fue por fin adoptado por el comandante del regimiento, Mikhail Boroviov, quien cuidó de él durante todo este tiempo y ejerció de padre y familiar de este. Tras esta adopción legal se convirtió de facto en el hijo más joven de todo el regimiento. Recordemos que ser hijo de un regimiento era común durante la guerra, por muchos de los niños que habían visto a sus progenitores morir eran adoptados por los militares más cercanos. Este hecho era un hecho habitual en todas las unidades del ejército ruso en la Segunda Guerra Mundial.
Estos niños, tras su tragedia familiar, recibían grandes favores de su patria, al ser mantenidos, alimentados y se les proporcionaba una vivienda, educación gratuito y todo esto financiado con los fondos federales de la Unión Soviética. Ahora, esto claro, no era gratuito. A cambio de esto, estos niños eran destinados a repartir prensa a la población o llevarle correspondencia a los miles de soldados de la Unión Soviética y a sus familiares. Pero para nuestro pequeño protagonista, Sergei, esto no era más que un juego. Para él no eran deberes, sino que pasaron a ser su gran pasión, pues intentaba hacerlas con la mayor rapidez posible para que así le encargaran, como él decía, más misiones a realizar. En una de esas misiones, sin querer, descubrió un campamento nazi y corriendo, como el diablo, fue a su campamento para avisar a su padre adoptivo y a los mandos y militares del campamento que estaba Sergei. Estos no creían lo que había descubierto este pequeño muchacho, un emplazamiento nazi que nadie de los ojeadores soviéticos había descubierto. Tras su información, el Ejército Rojo atacó y neutralizó los artilleros nazis, los cuales estaban escondidos dentro de un pajar, como dijo y había asegurado el pequeño Sergei. Sergei, después de esta heroica misión, fue desplegado como soldado en el frente, concretamente en Stalingrado. Pero esto no debería ser extraño en un conflicto bélico, pues cada hombre es importante, pero es que Sergei solamente tenía 6 años cuando esto ocurrió. Este hecho hizo que Sergei se convirtiera en el soldado más joven de esta Segunda Guerra Mundial. Durante la cruel batalla, un mortero destruyó el puesto donde estaba Sergei con su padre, derrumbando así el puesto de mando. Sergei consiguió salir de allí, pero su padre y varios oficiales quedaron sepultados debajo de ese derrumbe. Su padre adoptivo, bajo los escombros, intentó decirle a Sergei que se fuera, pero Sergei con sus pequeñas manos intentó rescatarlo, ensangrentando así sus manos al intentar sacar las rocas que sepultaban debajo de ellos el cuerpo de su padre. Pero Sergei, al ver que le era imposible, corrió a través del campo de batalla, a través de las balas del enemigo, para buscar ayuda. Consiguió ese objetivo y llevó hacia el campamento ya hundido, con el cuerpo de su padre debajo de los escombros, a varios militares. Estos militares consiguieron salvar de debajo de las rocas no solamente a su padre, sino también a los 2 oficiales que allí le acompañaban. Poco después, por ese heroico gesto, Sergei fue condecorado con la medalla por el servicio de combate con solo 6 años de edad. Una vez acabada la guerra, y después de este infierno, acabó con Sergei en la escuela militar de Suvorov, en Tula, tras una orden del coronel general Vasily Chukov. Después de una guerra que casi acaba con su vida varias veces al morir ahogado en un río o ser lanzado por los aires al pisar una mina con su vehículo y ser tiroteado por la aviación nazi alcanzando su talón con una bala. Este hecho ocurrió en 1944 al finalizar la guerra. Después de esto, al poco tiempo, Sergei fue expulsado de la escuela por un problema de salud. Pero este hecho no desanimó a nuestro pequeño Sergei y siguió estudiando por su cuenta hasta sacarse la carrera de Derecho y posteriormente doctorándose y acabando como fiscal. Finalmente llevó la asesoría jurídica de una empresa de plásticos hasta su muerte en 1990, con solo 53 años a causa de su estado de salud y por culpa del tabaco y la bebida. Durante su vida como soldado de solo 6 años participó en las siguientes batallas durante la Segunda Guerra Mundial: la batalla de Stalingrado, la batalla de Dnieper, la ofensiva de Dnieper en Cárpatos, y también recibió varias distinciones como la medalla por la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria del 1941 al 1945, la medalla por el servicio de combate y la Orden de la Guerra Patria en primer grado. En fin, un pequeño niño de 6 años llamado Sergei Alekseev, que tuvo una infancia difícil, que no vio nunca a su padre al morir en su nacimiento y que vio morir también a sus hermanos, a su hermana y a su madre, y que fue rescatada por una vecina y tras huir por el bosque fue también él rescatado por los servicios soviéticos de ese escuadrón 142 en el cual lo ayudó, lo apadrinaron y se convirtió en el héroe nacional de la Unión Soviética, siendo el soldado más joven de toda la Segunda Guerra Mundial,
con solamente 6 años de edad. Esperemos que este reportaje de este increíble niño de la Unión Soviética que murió finalmente como fiscal en Rusia con la edad de 53 años os haya llegado a lo más profundo de vuestro corazón y que esta historia increíble no se vuelva a suceder. Ningún niño debería saber nunca lo que son las armas de fuego ni ver morir a su familia en una terrible guerra. Y desde aquí, desde nuestro pequeño espacio, os hemos mostrado esta historia de la Segunda Guerra Mundial de este niño de 6 años llamado Sergei Aleskov. Pues bien amigos, ya han escuchado ustedes Sergei Aleskov aquí en Hit Radio Barcelona Televisión, un reportaje de este niño donde batalló en la Segunda Guerra Mundial con solamente la edad de 6 años, un niño que participó en su corta edad en las batallas de Stalingrado, en la batalla de Dnieper y la ofensiva de Dnieper contra Cárpatos. También recibió varias medallas, como la medalla por la victoria sobre Alemania en la Gran Guerra Patria de 1941 a 1945, la medalla por el servicio de combate y la Orden de la Guerra Patria en primer grado. Un Sergei que después de la guerra fue retirado a una escuela y que fue expulsado de esta por su mal estado de salud. Un Sergei en el cual con 6 años participó en esa Segunda Guerra Mundial y salvó la vida de su padre adoptivo y también de otros mandos más al sacar con sus propias manos las piedras que los enterraban después del ataque de un obús. Un Sergei que casi se ahoga, que salió volando por los aires al pisar una bomba lapa y que más a más recibió el disparo en su tobillo o en su pie de la aviación nazi y que acabó sus días como fiscal del Estado y siendo el representante judicial de una famosa marca de plásticos en Rusia. Un Sergei que hemos querido explicaros aquí, desde Hit Radio Barcelona, en Curiosidades Televisión. Asimismo, como los otros capítulos, el de Sarah Rector, esa niña negra que fue declarada blanca por su gran riqueza en petróleo, una niña donde los indios Creek, que eran abuelos de ella, le hicieron que heredara los 159 acres de tierra y después de estar casi arruinados porque eran tierras infértiles y no podían pagar los $30 de los impuestos, acabaron realquilando esas tierras a la petrolera Stein Oil Company y creció enormemente su riqueza, tanto que fue una de las mujeres más ricas de Estados Unidos y fue declarada blanca porque los negros no podían tener esa clase de riqueza. Y cómo no, también hemos hablado de esa edad media donde los ramos de novia servían para tapar el hedor de las novias porque no se bañaban, o donde las letrinas no existían, donde se tiraba la caca por la ventana y se creó un oficio que era el recogedor de heces, o también esa tasa de alcohol entre críos que era del 45%, porque solamente luchaban con espadas de madera para aprender el arte de la guerra y beber alcohol para estar protegidos del frío. Una edad media criminal para las mujeres novicias que tuvieran a sus hijos, porque la alta tasa de mortalidad era del 25%. Y también aquel trabajo que era solamente para pagar impuestos a los más ricos. Una edad media que seguramente muchos de vosotros, después de haber escuchado este reportaje, cambiaréis mucho la opinión del medievo que conocéis o habíais conocido en libros de texto o en las escuelas. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa de Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Os emplazamos a la siguiente semana para ver más temas interesantes de nuestra historia que seguramente desconocéis. Y como siempre os digo, la semana que viene más y mejor. Un abrazo amigos.